Esto rapidito. Sí, el motor eléctrico trifásico tiene 3 bobinados separados uno de otro, que es la fase 1, la fase 2, la fase 3, cada uno con un principio y un final. Esos 3 finales lo unimos y resulta que este motor lo conectamos en estrella. Ahora bien, cuando nosotros lo alimentamos con la línea 1, la línea 2 y la línea 3, en esa secuencia, el motor genera, los bobinados van generando campos magnéticos y ese campo magnético va girando. Y tiene un sentido de giro. En este caso, cuando la línea 1, la secuencia, línea 1, línea 2 y línea 3, el motor va a girar a la derecha. Ustedes me dicen a la derecha, ¿cómo lo veo a la derecha? Y lo mirás de frente. Hay que mirar de frente el eje. O sea, el motor, hay que mirar el eje y al motor estando de frente. Entonces te va a girar a tu derecha. En este sentido. El eje va a girar en este sentido. Muy bien. Ahora, si nosotros esa secuencia la cambiamos, es decir, que dejamos la línea 1 y en vez de que venga la línea 2, colocamos la línea 3 y después la línea 2, la que va, el campo magnético lo va a generar la línea 1 y la siguiente fase que va a generar campo magnético va a ser la 3 y después va a ser la 2 y así sucesivamente. Entonces ahí el campo giratorio me cambió de sentido de giro. Al cambiar el campo giratorio, arrastra el rotor del motor y el eje del motor te va a girar hacia la izquierda. ¿Cómo logramos eso en una conexión fija? Bueno, línea 1, línea 2, línea 3. Esto sería U, B y W. Y esto es U, B y W. Entonces, la línea 2, para cambiar el sentido de giro, cualquiera de las dos fases, dos de las 3 fases las tenemos que permutar. 2 de las 3 fases las tenemos que permutar. Esa es la manera de invertir la marcha. Bueno, después hay inversión de marcha por interruptor, es decir, que ya vienen con todos los puentes, entonces cuando ponemos en una posición gira a la derecha y cuando ponemos en la otra posición gira a la izquierda. Tiene solamente 6 bornes el interruptor, 3 bornes de entrada de línea, 3 bornes de salida al motor, y cuando nosotros movemos la maneta del interruptor, hace todos los cambios. Esta conmutación la hace el interruptor. Con un interruptor, es decir, un interruptor se llama conmutador tripolar. Conmutador. Si ustedes se fijan, esto es como si fuese una llave de combinación. Otra llave de combinación, otra llave de combinación. Pero se mueven todos juntos. Con esta forma de conectar las cosas, nosotros podemos hacer la inversión de marcha con este tipo de interruptor, que es una conmutadora tripolar, que se vende, se vende. Bien, y me quedaría hoy hacerlo con dos contactores. Tengo dos contactores.
no dibujo el circuito de comando porque hace 3 o 4 clases atrás, cuando vimos circuitos con enclavamiento, dibujamos 2 contactores con enclavamiento, arranque y parada con los pulsadores, ¿está? Que eran K1 y K2. Hoy lo que voy a hacer es hacer el circuito de potencia. Entonces yo pongo acá el motor. Y el cableado lo voy a hacer en color rojo para que se distinga. Entonces yo vengo acá. Línea 1, línea 2, línea 3. Al motor U, B, W. ¿Está bien eso? Entonces, con este contactor lo que hacemos es alimentar el motor. Cuando este contactor está activado, se cierran los contactos, el motor arranca. Con el circuito de enclavamiento, cuando activamos el contactor K1, o el primer contactor, inhibía el otro contactor. Es decir, este contactor no puede arrancar. ¿Y por qué no puede arrancar? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Alimento los 2 contactores con la línea. O sea, la línea 1 va a alimentar este y este. Este y este, este y este. Y al motor lo alimento ahí. Pero la línea 2, ¿a dónde va a ir? A W. Y la línea 3, a B. Este es el primer contactor, el segundo contactor. Entonces, acá vamos a ver que cuando K1 está en funcionamiento, L1, L2, L3. Este no va a conectarse, este no va a conectarse, y el que se puede llegar a conectar es este. Entonces, L1, ¿a qué alimenta? A U. L2 a B y L3 a W. ¿Está bien? Ahora, si nosotros paramos esto y podemos, y apretamos el pulsador para que arranque el segundo contactor, porque este tiene que estar parado para que pueda conectarse este. K2, L1, L2, L3. L1 va a alimentar a U. L2 va a alimentar a W. Y L3 a B. ¿Ven lo que pasó ahí? ¿Hubo conmutación de conexión acá? Sí. Cuando yo aprieto el pulsador para que arranque K1, el motor arranca y aparte este contactor inhibe el funcionamiento de este. ¿Por qué lo tiene que inhibir? Porque si llega a entrar este y este, lo que se forma es un lindo cortocircuito. Fíjense que L2 está conectado con L3. Entonces, si llegan a entrar los 2 contactores en una inversión de marcha trifásica, este contactor y este contactor se destruyen porque se forman cortocircuitos en los contactos y se derriten. Una linda explosión. Por eso se hace el enclavamiento. Pero bueno, esto es la inversión de giro
con 2 contactores, que es lo que yo no les había dado acá. Cuando hablamos de enclavamiento. O sea, ven que K1 inhibe a K2 y K2 inhibe a K1. Este esquema hacía funcionar el contactor 1 o el contactor 2. Pero este era el circuito de comando. Y yo no les di nunca el circuito de potencia. Se lo estoy dando ahora para que ustedes se den cuenta que en la inversión trifásica, que es eso, cuando yo conecto la potencia de esta manera, tengo que tener la inhibición de los dos de uno con respecto al otro, que es el enclavamiento de los dos contactos. Pero bueno, esta es una inversión de un motor trifásico con 2 contactores. Esto es una inversión de un motor trifásico con una llave conmutadora tripolar, y esta es una inversión de un motor trifásico con una llave manual. Y esto es una inversión de marcha de un motor trifásico fijo. Lo que nunca les dije es cómo tengo que conectar un motor trifásico. Un motor trifásico yo lo voy a conectar así. Siempre tengo que poner una termomagnética. Después tengo que poner un interruptor. Como sea. Este interruptor, ven que son 6 bornes. Puede ser este. Puede ser este. Puede ser este. O puede ser esto. La 1, la línea 2 y la línea 3 tienen protección. Y después, sí, recién ponemos el motor. De esta forma. Esta es la manera correcta. Siempre primero tienen que poner una termomagnética y después tienen que poner un interruptor. Manual o contactor o lo que sea. Porque el elemento termomagnético se me protege contra sobrecargas y sobreintensidades. ¿Está? Nunca, así, nunca, y hay en un montón de lados, ponen solamente la termomagnética para encender y apagar un motor. Y los aparatos de protección, por normativa, no deben ser aparatos para maniobrar. El aparato de protección vos lo conectás y lo dejás siempre conectado. Con lo que vos apagás su motor o encendés su motor es con un interruptor, que puede ser manual, o puede ser un contactor, o puede ser una llave inversora de marcha. ¿Estamos? Eso es lo que le quería comentar. Bueno, ¿hay alguien más? Aparte de nosotros, 3, 4. No, estoy yo acá. Bueno, Diego. perfecto, perfecto. Diego, nada. Sí, estoy acá. Diego, Bueno. Entonces, ¿estamos en claro con eso? Lo último que di fue, bueno, la inversión a través de 2 contactores y cómo conectar un motor realmente en buenas condiciones. Bueno, ahora vamos a hablar de motores monofásicos. Motor monofásico es un motor de uso cotidiano, generalmente lo tenemos son de muy bajita potencia, hasta un HP, un HP y medio, hay algunos raros de 2,5 caballos, pero salen fortuna. Pero tiene un inconveniente, o sea, trabaja con una sola fase.
Y si ustedes recuerdan, cuando ayer hablamos del campo giratorio, con una sola fase es imposible hacer que el imán cambie, ¿tá? Porque cambia la polaridad, las fases cambia de polaridad 50 veces por segundo, y por la inercia ese imancito no va a cambiar de posición. Entonces, tiene que tener el motor monofásico, aparte del bobinado que se conecta, el bobinado principal, que sería la fase monofásica, la única fase que tiene que tener otro bobinado auxiliar, que es el bobinado que va a generar un campo magnético desplazado unos 90 grados, y eso sí va a generar un campo giratorio. Por supuesto, no tan eficiente como el que genera un motor trifásico. Por eso, el motor trifásico tiene mejor arranque, nunca falla, y el motor monofásico tiene que tener algunas condiciones para arrancar. Pero bueno, esos son temas a tratar en un curso de máquinas eléctricas. Entonces, Necesita un capacitor. sí, algunos, porque otros no tienen capacitor. ¿Está? Vos, un motor monofásico de una heladera doméstica, o sea, no tiene capacitor, pero sí tiene el bobinado auxiliar para el arranque. Entonces, un motor monofásico va a tener dos bobinados. Un bobinado que es de arranque y otro bobinado que es de trabajo o de marcha. Dos bobinados. Y vamos a tener la línea. Vamos a tener la fase y el neutro. Y para que esto funcione, yo tengo que alimentar simultáneamente a los dos bobinas. ¿Ya? En este sentido. Ahora bien, si yo quiero que el motor cambie de sentido de giro, o sea, fíjense, por acá va a circular una intensidad y por acá va a circular otra intensidad. ¿Estamos? Por cada uno de los bobinados va a circular una corriente eléctrica. ¿Cómo puedo hacer para invertir la marcha de un motor monofásico? No me digan que vamos a permutar la fase y el neutro, porque esto se hace cuando está conectado 50 veces por segundo, porque la corriente es alterna, cambia la polaridad. Lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿ven estas intensidades que están acá? En este caso las dos van para el mismo lado. Para cambiar el sentido de giro, yo tengo que cambiar esta circulación de corriente una con respecto a la otra. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esto en marcha. Y esto es arranque. Tengo que hacer eso. Entonces, fíjense, la fase acá alimenta a A. La corriente va a circular ahí. Pero también va a circular, va a alimentar esta parte, o sea que acá va a circular en sentido contrario. ¿Ven que se cumple eso? Entonces, cuando ocurre eso, el motor me arranca para el otro lado. Entonces, En el caso de los motores que no traen bornera, que traen el cable solo, que algunos haces visto, algunos eso. motores viejos. Haces eso, Claro, están empalmados, estos dos cables, estos,
están empalmados. Este y este están Claro, empalmados sí. y conectados acá. Sí, sí. Generalmente, o sea, y el motor está andando. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, tengo que desconectar ese empalme, y identificar cuáles son los dos cables del mismo bobinado. Tengo que identificar este cable y este cable. ¿Con qué lo hago? Y con la pinza amperométrica lo pongo en continuidad, miro, busco continuidad, todos los cables son de una bobina, todos los cables son de la otra bobina. Entonces, a la fase viene conectado un cable de cada uno de los bobinados. Y al neutro viene un cable de cada uno de los bobinados. Cuando vos querés invertir la marcha, bueno, elegís un cable del neutro, lo sacás que el cable del bobinado que está en el neutro lo pones en la fase y el otro del de la fase lo pones en el neutro. El motor te va a girar para el otro lado. Si te llegaste a equivocar, no va a arrancar. ¿Por qué? Porque me conectaste el principio y el final de la bobina a la fase. Entonces no circula corriente, porque tengo la misma polaridad en los dos puntas. Pero bueno, en general los motores vienen con 4 cables, pero 2 cables son iguales y otros 2 cables también son iguales, pero son distintos a los 2 primeros. Entonces vos ya más o menos lo tenés identificado. Y si no, hay que identificarlo con una cinta aisladora, el principio y el final de un bobinado, el otro no hay ningún problema, entonces yo ya sé cuáles son los cables de un bobinado. ¿No? Pero bueno, esto se puede hacer, hay motores que tienen bornera, motores monofásicos que tienen bornera. Y la bornera de un motor monofásico tiene 4 tornillos. ¿Está? 4 tornillos. Y las bobinas están puestas de esta manera. Así. Entonces, supónganse que esto es arranque, y este es el final del arranque. Esto es marcha, y esto es el final de la marcha. Esto está en una bornerita, ¿eh? Así, una bornera de vaquerita. Voy a dibujar con rojo para que vean, lo que dibujo con rojo son los cables. Estas borneras traen unos puentes de chapa similar a los de los motores trifásicos. La distancia entre este tornillo y este tornillo es la misma. Entonces yo pongo acá, sí, fase y neutro. ¿Está? Entonces fíjate acá, la fase, ¿qué conecta? La fase, ¿a qué bobinas conecta? Acá El conecta a principio esta, y. Sí, el principio y el principio de fin. arranque y principio de marcha. Y el neutro, ¿qué conecta? A la marcha y al Fin. final del arranque. ¿Está bien así? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. El neutro conecta a M y a A'. Y en la fase conecta a A y a M'. Muy bien. Voy a dibujar la bornera de nuevo. Esto es A, M, M', A'. Hago la bornera de vuelta. Y ahora dibujamos la línea de vuelta. La fase y el neutro. Pero para invertir la marcha, lo que tengo que hacer es aflojar estos puentecitos y ponerlo así.
Y este cable lo tengo que sacar de acá y ponerlo acá. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues si yo lo dejaba acá y pongo el puente, hago un cortocircuito. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que dice? Entonces ahora fíjate, la fase que alimenta a A y a M y el neutro a A y a M'. ¿Ve lo que permutamos acá? Perfecto. Marcha, la cambiamos. Este con este. Bueno, esta es la manera de invertir la marcha. O sea, esta es la manera de invertir la marcha del motor cuando tiene cablecitos nada más, cables, 4 cables, 4 cables. Esto tiene bornera, los 4 cables ya están conectados a la bornera, entonces hay que cambiar de lugar los puentes y alimentar los puentes. Y hay otra manera de hacerlo, que es con llave conmutadora. Es con llave conmutadora. Voy a tratar de hacerlo a ver si nos da el tiempo. La llave conmutadora es la tripolar, la clásica que dibujé para la inversión trifásica. Ahora bien, ¿cómo hacemos acá? No se crean que me lo sé de memoria, muchachos. Esto lo tengo que analizar. Lo tengo que analizar. Entonces, yo voy a dibujar el motorcito así. Y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer un puente acá. ¿Para qué? Para alimentar la línea. Entonces, ¿qué hace esto? La fase alimenta. Yo tengo el neutro acá. Y de acá nosotros salimos y alimentamos. ¿Qué cosa? Vamos a decir, esto es marcha. Salgo acá y alimento esto. Ahora yo tengo que alimentar con el neutro de esta manera. Me parece que es así, ¿eh? Me parece que es así. Y en la llave tengo que poner acá la llave esta y mandábamos acá y así, ¿está? Entonces el neutro lo cambio de sentido con respecto. No. Faltaba un cable. No, esto. Te digo, lo conecto 20 veces y 20 veces lo tengo que estudiar. Si no tengo la llave con el dibujito. Entonces, yo tengo los puentes así y acá tengo un puente así. ¿Está? Bien.
Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo acá conecto la bobina. Acá pongo la fase. Acá pongo el neutro. ¿En dónde pongo la fase y el neutro? La fase no la pongo ahí, la pongo acá. Y el neutro también no lo pongo ahí, lo pongo acá, al centro de la llave. ¿Está? Entonces, yo acá lo que hice fue invertir la marcha y ahora le voy a poner la otra bobina acá y la otra bobina con que se alimenta. Se alimenta siempre igual, porque la fase de acá a acá viene un puente. Entonces, no, este puente acá no tiene que venir acá. Y de acá alimentamos acá. Entonces, yo con la fase, esto lo alimento siempre. Y esta va al neutro, a conectada acá. Ahora sí. Entonces, hacemos las cosas como tienen que ser. Voy a tener la llave, la voy a volver a dibujar en los colores en el negro para no equivocarme y que ustedes lo vean mejor. Esto es la llave. Y yo acá tengo el motor. Esto es marcha, final de marcha, arranque, final de arranque. Entonces voy a copiar de lo que recién hice. La fase la mando al centro. Y de acá también. Y el neutro lo mando al centro. A la llave hay que hacerle este puente. ¿Para qué? Para que la fase, en cualquiera de las dos posiciones que tiene la llave, tenga siempre este contacto. Y este contacto, ¿qué va a alimentar? O alimenta arranque, siempre va a alimentar arranque, en este caso. Y el otro arranque, ¿dónde lo tengo que mandar? Si yo mando la fase, el arranque lo tengo que mandar al neutro, directo. Lo ponga para un lado o lo ponga para el otro, arranque va a estar siempre conectado. Ahora bien, las fases las tengo que conectar acá, en la marcha, pero le tengo que hacer puente cruzado. ¿Para qué? Cuando la llave está en esta posición, como está dibujada ahora, ¿qué pasa con la fase? Alimenta el final de la marcha. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? La fase alimenta el final de la marcha. Y el neutro alimenta el principio de la marcha. Cuando yo cambio estas tres, cuando cambio estos tres contactos que van en un sentido o en otro,
este contacto se me cierra acá. Entonces, ¿qué pasa con la fase? Está alimentando a M. Entonces lo vamos a analizar de la siguiente manera. A ver, la fase, cuando está, esto sería 1, y esto es 2. Cuando está en 1, la fase que alimenta. A. Y el neutro a prima. ¿Está bien eso? Esta parte. La fase alimenta a